tiempo. Y bueno, como podéis ver en la pantalla, el segundo webinar se titula El poder de la diversidad biológica en los cultivos extensivos. Y le hemos dado este nombre porque, pues como bien dice la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, todo depende de la diversidad. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, todo. Es fundamental para producir alimentos en un modo respetuoso con el medio ambiente y cada vez más se puede apreciar que la tendencia es muy evidente y la biodiversidad es fundamental para todo. Por lo que siguiendo las directrices de la FAO, como decía, debemos orientar la agricultura sostenible como la única respuesta para conservar esta biodiversidad. ¿Pero qué es la diversidad biológica? Pues según el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. En esta definición se incluyen sistemas terrestres, marinos y complejos ecológicos de los que forman parte, y también comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y dentro de los ecosistemas. Viene a reflejar la variedad de organismos vivos que interactúan entre sí y con las plantas del ecosistema, es decir, en la rizosfera, y forman un complejo sistema de actividad biológica. Concretamente en el suelo se encuentra una cuarta parte de toda la diversidad presente en el planeta. Como vosotros ya sabéis, entre el 95 y el 98% de los suelos agrícolas de manejo intensivo están fatigados o muy fatigados. De hecho, según los estudios de suelo que realizamos en EDALIFE, la proporción entre los fatigados y los muy fatigados se encuentra en un 50% cada uno. Esto provoca una pérdida de calidad y fertilidad por prácticas cada vez más agresivas hacia el ecosistema y hacia los recursos hídricos, y por tanto limitan sus hábitats, la biodiversidad y la actividad biológica, aumentando así aún más el problema de la fatiga del suelo y además comprometiendo la salud vegetal, animal y humana. Dentro de la biodiversidad encontramos tres grupos. Quizás lo más conocido pues, sea lo primero que pensamos es la microfauna, que está compuesta por microorganismos, pero también está la mesofauna, que está también compuesta por ejemplo, los ácaros, como veis en la imagen, y la macrofauna, donde, por ejemplo, destacan las lombrices, que son los que se llaman arquitectos del suelo. Dentro de las funciones de los microorganismos, pues encontramos, por ejemplo, que moldean la capacidad metabólica del suelo, ya que aportan minerales mediante la mineralización, pero también metabolitos importantes para el rendimiento de los cultivos. Establecen relaciones simbióticas, ya conoceréis todos de sobra pues, la micorriza, que es la asociación entre bacterias del género Rhizobium y las leguminosas. Dinamizan los ciclos biogeoquímicos mediante la extracción de minerales o de materiales del suelo, como por ejemplo las rocas, de materiales inertes, perdón. También fijan nitrógeno atmosférico, participan en el intercambio gaseoso. Este punto es importante y lo medimos en las analíticas de DALAI mediante la tasa de respiración del suelo, que es un parámetro que relaciona la emisión de CO2 con la actividad biológica. Cuanto más CO2 emiten los microorganismos, más intensa su actividad biológica. También transforman la materia orgánica y forman humus estable, degradando la materia orgánica. Intervienen en la desintoxicación del suelo, ya que en suelos con alta capacidad biológica es donde se realiza una agricultura intensiva con productos químicos sintéticos. Estos productos van a tener menos residualidad que en productos pobres en biodiversidad. Y por último, mejoran la salud de las plantas al mantener el equilibrio con patógenos en umbrales razonables, ya que compiten contra ellos por nutrientes y espacio. Por lo tanto, cuando cuidamos la biodiversidad, también se va a reducir esa capacidad patogénica. Por lo tanto, resulta evidente que tienen un papel decisivo en el funcionamiento de los ecosistemas naturales y que es un importante recurso para la gestión sostenible de los sistemas agrarios. ¿Cómo podemos recuperar la biodiversidad del suelo? Pues, por ejemplo, reduciendo el uso de herramientas que impactan sobre los microorganismos, reduciendo el uso de herbicidas, fungicidas, insecticidas, fumigantes, desinfectantes, evitando prácticas de laboreo agresivo, evitando dejar el suelo desnudo, reduciendo la salinidad, etc. También podemos generar un entorno de condiciones favorables a la vida microbiana. Por ejemplo, con suelo con materia orgánica y que esa materia orgánica tenga un contenido adecuado de humus estable. Por eso nosotros trabajamos con HumusPro. Disponibilidad alta de carbono orgánico soluble y nitrógeno orgánico.
promover la existencia de agregados que favorezcan la ventilación del suelo, porque así habrá más oxígeno disponible para los organismos que trabajan en condiciones aerobias. Evitar condiciones de encharcamiento, ya que la mayoría de los microorganismos patógenos trabajan en anaerobiosis y el encharcamiento favorece esas condiciones. Evitar acumulación de sales y ayudar mediante la inoculación asistida. Sin embargo, este último punto pues, es como meterse en una casa a vivir que no tenga techo ni suelo. Los microorganismos no van a poder vivir en un suelo que esté bien acondicionado para que puedan vivir. Por lo tanto, pues nosotros con lo que empezamos es con un programa que prepare el suelo para los microorganismos. Dentro de los métodos de inoculación están los sistemas convencionales, que consisten en paz de un microorganismo o varios específicos, normalmente pues uno, que resuelve un problema concreto. Sin embargo, estos productos no suelen ser consistentes en los resultados por 3 razones. La primera es que, como acabo de comentar, resuelven un problema concreto. La segunda es que las condiciones específicas de cada suelo pueden limitar o impedir el establecimiento de estos patógenos y por tanto su función. Y tercero, se da una competencia con los microorganismos nativos por el espacio y el alimento. Entonces suman dificultades a los microorganismos que ya estaban en el suelo. Otro método de inoculación son los sistemas de consorcio, que aunan distintas especies que se complementan entre sí. Dentro de este grupo se encuentra la tecnología que se llama Effective Microorganisms, que está desarrollada por el doctor Teruo Higa, que es este hombre de aquí, que en la Universidad de Japón pues, fue el primero que habló oficialmente de un cultivo mixto de microorganismos benéficos naturales sin manipulación genética que están presentes en ecosistemas naturales y son fisiológicamente compatibles unos con otros. En un principio, pues él habló de estos organismos que tenemos aquí, bacterias fototróficas o productoras de ácido láctico, actinomicetos, levaduras y hongos micorrízicos arbusculares que, bueno, cada uno pues, tiene una función diferente. Y estos organismos son en los que se basa nuestro producto Diversity. Antes de comentaros de entrar en materia en el producto Diversity, pues quería enseñaros esta imagen, que es una imagen real de Diversity, tomada con microscopio electrónico, para que pues, la disfrutéis, porque además es muy bonita. Dentro de Diversity, como ya sabéis, es un regenerador de diversidad biológica rizosférica que mejora las 3 dimensiones del suelo. La dimensión física tiene un efecto acondicionador porque cambia el pH de las inmediaciones de la raíz y ayuda a la mineralización. Por lo tanto, también ahí influye positivamente la dimensión química. Mejora la estructura y la agregación del suelo porque los microorganismos producen glomalina, que es una glicoproteína que facilita la formación de agregados y se encuentra en las hifas de hongos micorrízicos, en la materia orgánica y en las raíces. Esto conduce a reducir la compactación, a incrementar los espacios porosos y a mejorar la infiltración de agua. Dentro de la dimensión química, pues Diversity mejora la disponibilidad de los nutrientes en el suelo porque subutiliza esos nutrientes. También participa en la fijación del nitrógeno porque los microorganismos contienen la enzima nitrogenasa, que es esta reacción que tenéis aquí a la izquierda, que convierte el nitrógeno atmosférico en amonio. Y también mineraliza el nitrógeno orgánico mediante la nitritación de amonio a nitrito y nitratación de nitrito a nitrato. Y por último, regula el pH de medio mediante la liberación de ácido orgánico. Dentro de la dimensión biológica, suprime, compite o controla las poblaciones de microorganismos patógenos, incrementa la diversidad microbiana, también la tasa de respiración del suelo que hemos comentado antes y establece simbiosis. Aparte de Rhizobium con leguminosas para formar la micorriza y fijar nitrógeno atmosférico, en Diversity también se incorpora microorganismos endófitos, que es algo bastante innovador y es que realizan funciones de simbiosis dentro de la planta. ¿Pero qué secreto guarda este cultivo mixto? Pues bueno, ahora os voy a comentar un poco algunos géneros que contiene Diversity. Un litro de Diversity contiene más de 100.000 billones de unidades formadoras de colonias de especies que pertenecen al género Pseudomonas. Este género está implicado en funciones como promover el crecimiento vegetal y funciones de biocontrol mediante la secreción de metabolitos antimicrobianos, competencia por nutrientes con los patógenos, por ejemplo con el hierro, porque producen sideróforos y así cuentan con ventaja respecto a otros que no lo producen.
inactivan toxinas y forman enzimas líticas. Por ejemplo, quitinasas que rompen los enlaces glucosídicos de la quitina, que es el constituyente fundamental de la pared celular de algunos hongos y artrópodos, y también glucanasas, que hidrolizan beta-glucanos de la pared celular de algunos patógenos. Está categorizado como un microorganismo PGPR, que quiere decir que son promotoras del crecimiento vegetal porque liberan hormonas bioestimulantes para los cultivos, producen ácidos orgánicos también que bajan el pH del medio y participan en la solubilización del fósforo. De hecho, el grupo más representativo es la solubilización del fósforo. Esto es bastante importante en los suelos españoles porque son muy alcalinos y esa condición de alcalinidad bloquea el fósforo del suelo. En cuanto al género de Bacillus, un litro de Diversity contiene más de 120.000 millones de unidades formadoras de colonias de especies pertenecientes al género Bacillus, y en este caso son bacterias gram positivas muy resistentes. Lo de gram positiva hace referencia a que responden a la adición de gram. Es decir, el microscopio óptico se ven cuando tú tiñes con la adición de gram o bacterias de color violeta azulado, que son las gram positivas, o de color rosa o rojizo, que son las gram negativas. Las gram positivas se tiñen de ese color porque tienen una capa bastante gruesa de una sustancia que se llama peptidoglicano o mureína, y las que se tiñen con el colorante rojo, que son las gram negativas, tienen una pared muy delgada. Por eso se hace esa distinción. En cuanto a la resistencia, como he comentado, son muy resistentes a ambientes extremos, como temperatura entre -5 y 75 grados, y pH entre 5,5 y 8,5 unidades. También participan en la solubilización del fósforo con enzimas como fitasa o fosfatasas ácidas y alcalinas. Son importantes agentes de biocontrol porque inhiben el crecimiento de patógenos por antagonismo y metabolitos antibióticos como la subtilisina y la bacitracina, por lo que son muy eficaces frente a hongos de raíz como Rhizoctonia o Fusarium. También producen fitohormonas y enzimas líticas, gibberelina, citoquinina, quitinasas que hemos visto antes y glucanasas, y metabolitos secundarios antibióticos. Tienen una alta capacidad probiótica en el suelo y en los animales y son uno de los principales actores en la regeneración biológica del suelo. Respecto a Actobacter, un litro de Diversity contiene 67.000 millones de unidades formadoras de colonias de especies que pertenecen a este género. En este caso son gram negativas, se ven rosas, rojas, y son diazotrofas, es decir, son fijadoras de nitrógeno pero de vida libre. Se ha visto que pueden llegar a fijar 40 kilos de nitrógeno por hectárea, lo que equivaldría a unos 200 kilos de sulfato amónico, y para ello necesitan ácidos orgánicos, azúcares y derivados alcohólicos para obtener energía, y también otros cationes como magnesio, potasio, calcio, hierro, fósforo y molibdeno. Promueven el crecimiento de plantas mediante las sustancias que producen, vitamina B, gibberelina, citoquinina, sideróforos y fungistáticos. Mejoran el estado de agregación del suelo mediante otras sustancias como el alginato y el polihidroxibutarato, y solubilizan fosfatos orgánicos e inorgánicos. Respecto a Zoospirillum, un litro de Diversity contiene 1.000 millones de unidades formadoras de colonias de especies que están dentro de este género. Son también gram negativas y diazotrofas, como el caso anterior. Solubilizan fósforo, tienen funciones de biocontrol, por lo que forman cianuro de hidrógeno que inhibe algunas enzimas. Tiene un gran efecto bioestimulante por su capacidad para producir ácido indolacético, la auxina por excelencia, y son promotores de la micorrización. Por último, las especies formadoras de micorrizas, que ya sabéis pues, que son súper importantes porque ofrecen múltiples beneficios como intercambio de nutrientes, crecimiento de cultivos, tolerancia al estrés biótico y abiótico, estabilizan el suelo y favorecen su agregación por las glomalinas, como hemos comentado antes, favorece la retención de agua, contribuyen a la solubilización del fósforo y además compiten por el espacio con otros microorganismos patógenos debido a la gran extensión que ocupan. Y por mi parte, nada más, y ya dejo paso a Luis que prosiga con la presentación. Ay, no te oigo, Luis. Luis tiene el teléfono desactivado, el micro. Gracias, Sí. gracias. Ahora sí. Ahora.
que te decía que te has pasado un minuto. Oh. Oh, muy bien, magnífico, Marta, muchas gracias. Bueno, inicio yo con la imagen de antes, Marta, porque es que es una imagen que nos gusta mucho, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve la imagen? No. No, aún no. A ver, vamos a ver. Voy a compartir de nuevo. A lo mejor que compartí, a lo mejor pantalla diferente. Ahora sí. ¿Veis la imagen a toda pantalla? ¿La veis bien? Sí, Sí. sí, sí. Ah, fenómeno. Pura vida, eso dicen en Costa Rica, creo. Vale, bueno. Inicio con esto. Vamos para adelante. Vamos, ahí está. Bueno, yo voy a hablar de pues, diferentes demostraciones, pruebas demostrativas que os van a, de alguna manera, ayudar a entender cómo ir trabajando con el producto y qué se puede esperar de él, ¿no? Este tipo de productos tenéis que tener en cuenta, es muy importante esto, que esto no es un producto como los que hemos estado acostumbrados a manejar, que son productos que tiras, pues, no sé, un foliar, un bioestimulante foliar, que lo echa y ¡boom! Y se ve el cultivo que pega un cambio tremendo y se vuelve un color diferente. Estamos hablando de que estamos impactando sobre la biodiversidad del suelo y esos procesos, lógicamente, requieren su tiempo, ¿vale? Es lógico también que este tipo de herramientas evidentemente da un beneficio en el mismo ciclo de cultivo que están utilizando, si no, no tendría sentido, ¿vale? Pero no al día siguiente de su tratamiento, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a presentar algunas demostraciones. La primera que os presento es en Estados Unidos, en el cultivo de melón, ¿vale? Un productor de los más importantes de melón a nivel mundial, que se llama El Monte. En este caso, la finca estaba en Arizona. Bueno, pues se inoculó con un hongo que aquí no tenemos todavía. Vamos a tocar madera. Monosporascus carnovalus. Bueno, yo creo que no tenemos todavía, o así he leído yo en la literatura. No sé si alguno de vosotros que sois especialistas en melón ha escuchado ya algo de que se haya escuchado algo acerca de esta enfermedad. Pero bueno, en principio no hay, ¿no? Si no, lo comentáis, interrumpís sin problema. ¿Vale? Utilizan fumigantes de suelo. Un hongo que principalmente empieza por la raíz a hacer daño, un hongo de suelo, y bueno, pues se utilizan telones, metansodios, los que ya conocéis, y algunos fungicidas químicos, ¿vale? Entonces, bueno, en base a las restricciones y a que el mercado ya va pidiendo menos residualidad en los frutos, pues la empresa El Monte estaba interesada en ver alternativas y, bueno, pues hicieron una prueba con el Diversity. Se hicieron 2 aplicaciones de Diversity a 1 litro por hectárea con 20 días de cadencia y se comparó con otros 2 consorcios. En los 3 casos son consorcios, ¿vale? Un producto A y un producto B, pues que son, pues eso, también consorcios de bacterias y en fin, ¿vale? Bueno, aquí veis los resultados que dio el Diversity con respecto al producto, en este caso el B, estos son el porcentaje de plantas con síntomas visibles de enfermedad, ¿vale? Entonces, pues el Diversity aquí ya nos está mostrando la capacidad que tiene de prevenir, de tener esa competencia que hablaba Marta, tanto por nutrientes como por espacio, para que no permitir que los patógenos campen a su ancha, que es lo que pasa cuando desinfectamos y le dejamos vía libre, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis ya que el Diversity está haciendo de tapón, digamos, ¿no? De un efecto tapón, ¿vale? Con un porcentaje, más de un 60% de plantas que se pudieron salvar con respecto al producto B. El producto A, a ver, no pongo el producto A porque resulta que en este ensayo, al final, la parte del producto A no continuó. Hubo un problema por lo que sea y se desestimó, ¿vale? No es por otra cosa. Por ejemplo, en fresa, también en Estados Unidos, ya sabéis que aquí en Estados Unidos, en la zona de California, por excelencia, la productora de fresa, ¿no?
Y aquí lo que se midió, más que temas de enfermedades, fue rendimiento, tanto en calidad como en cantidad. Esto fue en el rancho Black Ranch, que en el condado de Salinas, en California, ¿vale? Se compararon 3 hectáreas con respecto a 4 que se trataron con el, digamos, el programa normal, ¿no? Estándar que hacían ellos, ¿vale? El control de calidad se realizó en un laboratorio que hay bastante popular allí, que se llama Food Safety Net Services, del estado de Texas, ¿vale? En este caso se aplicaron 4 aplicaciones a razón de 0,75 litros por hectárea cada una. Luego veréis, los compañeros hablarán de los programas y veréis cómo las dosis van cambiando dependiendo, sobre todo dependiendo de la longitud del ciclo del cultivo, ¿vale? Muy bien. Resultado pues que el Diversity dio, esto es en producción, un 23% más con respecto al control, ¿vale? En el caso de Grados Brie hubo una pequeña diferencia a favor del Diversity. No es que el producto esté específicamente desarrollado para eso, pero el hecho de que haya más nutrientes disponibles en la rizosfera porque el Diversity trabaja para dárselo a la planta, pues puede dar ese efecto de que se alcancen los grados B un poquito antes, más que alcancen más, que se alcancen antes, ¿vale? En este caso, cuando se hizo la medición, pues 5,4 con respecto a 5. Y eso también se explica porque se hizo también la medición del contenido en agua del fruto, ¿vale? En el caso del control, el contenido en agua era del 94,5%, y en el caso del Diversity era del 93%. Entonces, eso juega muy a favor del fruto, sobre todo a la hora de Grados Brie, puesto que la concentración en sólidos solubles al haber menos agua es superior, y también juega muy a favor en la vida post cosecha. O sea, en la vida post cosecha hay varias formas de actuar para dar más vida post cosecha al fruto. Una de ellas es no hacer frutos que sean demasiado acuosos, vamos a decirlo así, aunque no sé si es del todo correcta la expresión, ¿vale? El problema en el que incurrimos cuando en un cultivo abusamos o de nitrógeno o de hormonas tipo giberelina, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos células más grandes y contienen más agua, ¿vale? Entonces eso va en contra, nos juega en contra juega a favor de lo que puede ser un tamaño, pero juega muy en contra de propiedades organolépticas y de, digamos, longevidad o vida post cosecha, ¿no? Entonces acorta mucho los días. En el caso del Diversity, bueno, pues son frutos más naturales, ¿no? Que crecen de una forma más acorde con la naturaleza, ¿vale? Entonces son frutos que aguantan mejor. Y para finalizar, os voy a enseñar también, algunos de vosotros no sé si conocéis este ensayo que hicimos. Aquí ya el Diversity no va solo. En los 2 anteriores que os he presentado, el Diversity iba solo, se estaba comparando Diversity, pero en este caso, que es lo que nosotros insistimos que se haga, que es lo que decía también Marta en su presentación, que no podemos empezar la casa por el tejado, sino que necesitamos empezar a construirla desde abajo. Y entonces, con la ayuda de nuestros estimadísimos compañeros de SICOP, que es una empresa que se dedica específicamente a hacer ensayos de registro y ensayos de desarrollo de todo tipo de productos, pues se hizo un ensayo en Huelva, en fresa, de nuestro sistema, donde el Diversity tiene un peso muy grande, ¿vale? Tiene un peso muy grande. Entonces, bueno, pues ahí tenéis, fue en variedad Fortuna, ahí tenéis el croquis, no me quiero extender mucho, pero aquí sí. Esto sí que es un poco lo más importante, que es cómo funciona un sistema Power Soil. El sistema Power Soil ahí que comenzamos, ¿cómo fue? Pues claro, empezamos desde el principio, que es saber cómo estaba el terreno, ¿vale? Y entonces hicimos el estudio Fertility, emitimos el diagnóstico y un plan de regeneración de suelo adaptado a las condicionantes que tenía, ¿vale? Posteriormente no hicimos, porque no nos dio tiempo, pero hubiese sido lo ideal,
no nos dio tiempo a hacer enmiendas, ¿vale? Pero hubiese sido lo ideal, haber metido, en este caso nos pedía una enmienda sobre todo de alta en nitrógeno orgánico, ¿vale? Entonces ahí el Preumin N hubiese sido, aunque no está aquí, porque este programa es un poquito más anterior, el Preumin N vino después, nos hubiese corregido ya del principio el tema de nitrógeno orgánico. Y el Humis Pro, que ya lo conocéis todos, uno de los productos, si no el que más importancia tiene en nuestra empresa. Y con el Humis Pro, teniendo en cuenta que en Huelva los terrenos son muy arenosos, pues el Humis Pro es más que fundamental. O sea, si ya el Humis Pro de por sí, en cualquier tipo de suelo, da igual las condiciones que tenga, nos va a dar mucho beneficio. En Huelva, por las condiciones de textura tan arenosa que tienen y capacidad de intercambio catiónico muy baja, pues da incluso hasta más beneficios si cabe, ¿no? Y después de tratar con Humis Pro, empezamos ya con el plan de Diversity. Y al Diversity lo apoyamos en este sentido con Miconate, que ya sabéis que, bueno, Miconate lo que hace es activar los microorganismos del suelo, ¿no? Y hacer que pues, las micorrizas simbioticen y no se queden paradas, durmiendo en estado de latencia, pues por lo que sea, ¿no? Porque las condiciones no sean apropiadas, ¿vale? Y a esto terminamos de acompañarlo con Black Steam, ¿vale? Que es un poco el complemento del Humis Pro a nivel de productos con cadena de carbono, en este caso corta, ¿vale? Aquí tenéis el programa. Se hicieron 3 kilos por hectárea de Humis Pro, 1,5 litros, perdón, no es 1,5 litros, 2,5 litros, perdón, 2,5 litros de Diversity, aunque en un ciclo como la fresa podríamos irnos a incluso hasta 3 litros, ¿vale? 100 mililitros por hectárea de Miconate y 3 litros por hectárea de Black Steam, ¿vale? El programa completo de Diversity fue 2,5 litros, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, aquí tenéis la foto. Hubo un momento en que fue muy espectacular la diferencia, ¿eh? Estas fotos están tomadas por mí. Sí que es verdad que luego, conforme creció el cultivo, visualmente se emparejaron, ¿vale? Que es lo normal, ¿vale? Pero claro, ya íbamos con ventaja. También os tengo que decir que la parte en la que se hizo el Power Soil era una parte que tuvo problemas de calidad de planta, ¿vale? Digamos que arrancamos con un poquito de más mortalidad de planta antes de empezar el ensayo. Bueno, pues porque no vino del vivero del norte, pues no vino a lo mejor muy bien, y esto lo digo porque partimos con una ligera desventaja, pero bueno, a pesar de eso, los resultados fueron bastante satisfactorios, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una de las cosas que se ven cuando utilizamos el programa Power Soil es la homogeneidad. Las plantas van todas muy homogéneas, las recolecciones son muy homogéneas y eso tiene una ventaja importantísima, sobre todo a la hora del manejo y a la hora también de dar longevidad al cultivo. Longevidad en el sentido de que podamos cosechar cantidad y calidad en más parte del ciclo, ¿vale? Y que no se agoten tan pronto las plantas, ¿vale? Eso es muy importante. La verdad es que la foto habla por sí sola, ¿vale? Bueno, hay muchas fotos. Lo que pasa es que hoy no quiero tomar demasiado tiempo. Entonces, si tenéis más interés en ver más detalladamente este ensayo, lo tenemos completo, ¿vale? Os lo podemos enseñar sin problema. ¿Cuál fue el resultado? Pues esto es rendimiento de fruta de primera calidad, ¿vale? Que es al final lo que se paga de verdad en la fresa. Veis que hubo casi un 20% más en la parte de Power Soil. O sea que, bueno, los números a nivel de euros ni os lo hago porque salen disparados, ¿vale? Entonces, bueno, pues el rendimiento fue magnífico en este sentido. En la parte de cantidad ya habéis visto que es indiscutible. En la parte de calidad, el único parámetro que vimos donde sí hubo alguna diferencia interesante fue en la vida post cosecha, en lo que hablamos. Lo que se midió para la vida post cosecha es la pérdida de peso del fruto. Los frutos, cuando se meten en cámara, siguen respirando, sigue habiendo un proceso de respiración
producen lógicamente dióxido de carbono y en esa respiración pierden biomasa, pierden peso, ¿vale? Y agua. Entonces, lo que se midió es la pérdida de peso y ahí veis cómo el testigo, la barra del testigo, siempre está perdiendo más peso que la barra de los frutos que estaban tratados con PowerSoil. Luego estuvimos midiendo grados Brie, estuvimos midiendo algunos otros parámetros y no hubo diferencias significativas. No os lo pongo porque, ya os digo, simplemente no era un programa dedicado a calidad, sino más a cantidad, rendimiento y a longevidad, como podéis ver, ¿vale? Para calidad teníamos que haber ya metido otro tipo de herramientas que ya algunos conocéis de la Live, que ahí ya sí inciden de forma un poquito más específica, ¿vale? Y bueno, en un minuto recordaros cómo el producto, cómo aplicarlo. Importante, evidentemente, agitar el tanque antes de verter el producto y dejar reposar el producto al menos una horita antes de aplicarlo. ¿Por qué? Porque el producto viene en modo, digamos, de letargo, en modo en espora de resistencia. Entonces, ¿para qué? Para que el producto lo podáis tener en el almacén a temperatura ambiente sin que pierdan ni un ápice de calidad, ¿vale? Solo empieza a activarse una vez que lo mezclamos con agua una hora, ¿vale? Entonces, en invierno quizá un poquito más, esperamos una hora y media, pero bueno, tampoco una cosa exagerada. Entonces, ¿qué cosas recomendamos para incluso mejorar todavía y aprovechar mejor la aplicación? Pues meterle una fuente de carbono, ¿vale? Que ya sabéis que los microorganismos, entre otros muchos nutrientes que ellos necesitan, hay dos muy importantes, que es el nitrógeno y el carbono, ¿vale? Y entonces con nosotros recomendamos o con Humic Pro o con Black Sting mezclarlo, ¿vale? Cualquiera de los dos vale, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que os he comentado de cómo viene inactivo y se tiene que preactivar. Y bueno, en los programas de tratamiento no me voy a extender porque bueno, los compañeros van a hablar ya algo de eso y no quiero pisarles su presentación. Y por último, para terminar, comentaros que es muy, muy importante que cuando trabajamos no con Diversity, sino con Diversity o cualquier producto que contenga microorganismos, no utilizar aguas que estén cloradas, que contengan cloro o que tengan residuos de fungicida o residuos de bactericida. Hay que limpiarlos muy bien, de cobre, de fungicida, ¿vale? Limpiarlos muy bien antes de aplicar este producto. De sentido común, ¿vale? Ok, bueno. Entonces, doy paso ya. Si tenéis alguna pregunta, por favor, de forma directa, interrumpí, que estamos aquí en familia y podéis interrumpir sin problema. Activáis vuestro micrófono, que probablemente lo tendréis muteado, y nos hacéis la pregunta. No sé si Almudena o Darío quieren continuar con la presentación. Luis. Parece que hay una persona, Óscar, que quiere hacer una pregunta. A tu orden, Óscar. Sí, Luis. ¿Qué son bueno. los controles que tienes que pusiste en Melón o lo que había en Estados Unidos? ¿Qué productos son? ¿Contra qué lo estás comparando el Diversity? Son consorcios, no son productos que se utilicen aquí de forma habitual, pero son consorcios de microorganismos. ¿Y tú tienes algún comparativo con productos como Prestop o Tusal o Amilox? Con esos tres, específicamente con algunos de esos tres, no, todavía no, Óscar. No tengo comparativos contra esos productos. ¿Vale? Vale. Ok, nada, era eso. Gracias, Luis. Pero sí que te digo que contiene microorganismos que algunos de esos contienen. No te digo cuáles exactamente, pero sí. No, sí, claro. Lo que pasa es que, digo, ya la cosa está tan fina aquí que ya te dicen hasta la cepa que quieren, ¿no? Entonces... Sí, bueno, aquí es que es muy complejo. Por saberlo. Claro, pero mira, Óscar, mira, eso está muy bien, pero cuando hablamos de consorcio es ya muy delicado, porque estamos hablando ya de muchos microorganismos. Entonces, decirle que contiene uno, que contiene otro, está ocultando el 90% del resto del producto. No es solo un microorganismo el que hace la acción.
En el caso de los melones que tú me has preguntado, Ujú. que hay un efecto impresionante que impacta de cómo protege al melón de esa enfermedad, no es de un microorganismo de los que contiene, es de la biodiversidad, que es el tema central que os queremos presentar hoy. ¿Vale? Claro, no, yo te preguntaba si había algún comparativo, porque claro, Claro, estos otros sí que van específicos y tal, y bueno, pues también hacen algún tipo de... Pues al final colonizan el rizoma y pues le quitan también hueco al otro, ¿no? Al patógeno. claro, pero es Pero lo bueno. que no sé si estabas cuando ha comentado Marta las ventajas que tiene utilizar un producto que contiene cientos de diferentes cepas de diferentes especies con respecto a un producto que tenga una o dos o tres cepas, ¿no? Donde te lo Claro. juegas a una o dos o tres cartas y en este te Claro. lo juegas a cientos de cartas. Entonces, cuando el microorganismo se enfrenta, como decía Marta, a una diversidad que hay de microorganismos que ya existen en el suelo, si tú echas uno, por muy bueno que sea, los otros no se van a estar quietos. A ver Eso si sería lo interesante saberlo, ¿sabes? Porque, Claro, claro, si estamos entrando, yo específicamente sí que estoy vendiendo tu sal para lechuga, por ejemplo, ¿no? claro. Y bueno, y estamos vendiendo Amilox ya bastante bien y tal. Entonces, por saber, bueno, este es mejor que el otro, ¿no? Porque al final, pues también luego jugamos con precios y estas Claro, cosas. claro. Entonces, si luego pudieses hacer algún comparativo y ya teniendo los controles que estamos utilizando en la zona, pues iríamos todavía más a tiro fijo, ¿no? No, te agradezco mucho la propuesta y te pido el favor de que contactes con Darío y veáis la posibilidad de hacer alguna demo por allí, ¿vale? Vale, claro que sí. Ok, Muy bien, Luis, gracias. fenomenal. No, gracias a ti. Óscar está mezclando menina, el Tusal con el Milo, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cada cosa se usa para cosas diferentes. Óscar, el Tusal. No, mi pregunta es, ¿hay algo comparativo contra Derma, ¿no? el Diversity contra Tusal? Diversity comparado con Ya, pero es que Presto. tú no puedes comparar. Diversity con... Es que no, es que el Presto... Es que son cosas diferentes, ejemplo. se utilizan para cosas diferentes. Vale. Pero yo puedo entender a Óscar porque si el posicionamiento de Diversity desde el día 1 de cultivo refuerza el cultivo, en algunos casos se podría prescindir de microorganismos específicos para enfermedades. Es decir, está dependiendo de la etapa y donde lo eches. Claro. Pero lo que no puedes hacer es decir, no, este contra este, no, pero ¿en qué etapa? En esta, vale. Pero que no metas todo en el cajón desastre porque cada uno tiene su función. Es que estamos equivocados con el tema de los microorganismos, yo creo que es lo que ha dicho Luis antes. Seguramente, porque hay tantísimos, pero bueno, yo lo único que pido a nivel comercial, tener algo más, Claro. más contrastado, ¿me entiendes? Si contrasto yo una variedad contra otra, pues porque las he puesto juntas y te puedo decir, esta es mejor porque es más verde, menos verde, te da este porcentaje de fuera de tipo, pero están las dos juntas. Y aquí, pues claro, entra un producto, entre el otro, un microorganismo, uno, el otro. Ayer tuvimos algo sobre levaduras y tal, que también dan una durabilidad del copón de todo de post cosecha, solo por tener una referencia y ya está, no es otra cosa. Y incluso en el uso que tú le digas, esto para establecimiento, esto para desarrollo, esto para post cosecha, esto para engorde. Ahí. Ya está. Si ustedes Óscar, son los que están desarrollando el producto. Lo único que te puedo decir es que tienes muchas posibilidades de dar más valor si utiliza la combinación de Humipro y Diversity que utilizando cualquiera de esos productos que has comentado de forma aislada. Te lo aseguro. Pues eso es lo que hay que mirar, y ya está. Te lo aseguro. Vale. Yo lo comentaré con Darío y bueno, estamos a tiempo de hacer cosas, de comparar. Ya Perfecto. Está. Vale, gracias Luis. Gracias, Óscar. Sí. Comparar no, Óscar, vender. Muy sí, bien. sí, pero para vender hay que comparar, ¿no? No, tú vende, después compara. Sí, ya. Ok. Vale, ¿se ve bien la pantalla? Yo la veo perfectamente.
Vale, perfecto. Pues yo solamente quiero hacer agregación en dos cosillas. La primera, la ventaja de trabajar con Diversity con un formato líquido. Muy interesante de cara al consumo y el agricultor, que lo va a tener más sencillo. Y luego, por otro lado, hablar de la competencia de los microorganismos en el suelo, ya que muchas veces pensamos en que un solo microorganismo se va a instalar solo en el suelo. Y en el suelo hay una serie de nativos que a veces no producen cosas para las plantas, pero están ahí. Por lo tanto, el suelo tiene más dificultad de lo que pensamos, ¿vale? El posicionamiento, yo, bueno, estoy en la parte intensiva de Almería, Granada, Málaga. El posicionamiento que yo le hago al Diversity está incluido dentro de nuestro programa Power Soil. En algunos casos, posicionando Power Soil desde el día 1. En segundo lugar, animando a los productores a que si no hay un problema previo de nada en el cultivo, se animen a no desinfectar, ¿ok? Aquí vemos, yo voy a diferenciar un poco lo que hacemos en ciclo corto y en ciclo largo. Aquí vemos un ciclo corto de un cultivo de pepino, que después de un cultivo de pepino y melón había un montón de problemas de fusarium, no se fue capaz de controlar y aquí incluimos Diversity desde el día 1 del cultivo. Es un cultivo corto, es decir, un ciclo corto, y aquí lo que apliquemos fue la segunda semana del trasplante, 1 litro por hectárea, la segunda aplicación a los 15 días y a los 15 días otro medio litro, es decir, el conjunto del ciclo 2 litros por hectárea. En este cultivo, este productor estuvo el otro día con Luis y conmigo y podéis visitarlo si algún día queréis, que después de 2 campañas con un problema bastante serio de fusarium, hemos controlado y ahora de cara al siguiente cultivo tampoco no va a aplicar ningún biocida y programará la misma estrategia para el siguiente cultivo. Y en segundo lugar, aquí hablo de un ciclo un poco más largo de calabacín, un cultivo que empezó en noviembre y que acabó en marzo. Aquí sí que animo a todos mis productores a utilizar Diversity, inclusive impregnando las bandejas. Se hizo una aplicación en total de 3 litros por hectárea y se aplicó al principio justamente en las bandejas, luego hicimos otra aplicación la segunda semana de trasplante, otra aplicación a los 15 días y desde estas dos aplicaciones hicimos otra aplicación al mes y 15 días después de esta última. El ciclo, es decir, a la derecha vemos el calabacín ya en su último momento y la verdad que en esta finca concretamente veníamos de 3 campañas de no poder llegar al final con un cultivo sano. Y ahora os voy a mostrar una finca en la que hemos conseguido hacer Power Soil en su conjunto. El vídeo del medio es justamente de diciembre y el vídeo de la derecha es de marzo, ya en la etapa final. Este productor, que tenía otra finca en la que solamente me dejó 5.000 metros para hacer el ciclo total, fue la finca que más aguantó y con la que llegó al final con la mejor calidad. ¿Esa finca era de Juan Checa? Correcto, de Vale. Juan Checa. Una finca preciosa. Sí, es que no se ha podido ver bien el vídeo porque iba muy a salto, pero sí que se veía perfectamente la hoja en la parte no tratada, como estaba muy abarquillada y un poco de caída, y en la parte tratada estaba fenómena. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto. ¿Y Darío? Darío, tu turno para rematar. Sí, ahora sí, lo pongo ahora mismo. Voy a compartir pantalla. Que vamos a batir récord de tiempo. Vamos a terminar. Sí. Como debe de ser, sí, señor. El esfuerzo mío ha sido importante en estar a tiempo. ¿Lo podéis ver ahora? Perfectamente, Darío. Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Como para que se nos llegue a las 5, pues nos quedan 4 minuticos, así que no os preocupéis que en 4 minutos esto lo termino. Bueno, yo voy a hablar un poco del posicionamiento que tendríamos aquí en la zona de Murcia. Darío, perdona, ¿lo puedes poner en modo presentación para que lo veamos en grande? Está ya, ¿lo podéis ver ya en grande? Bueno, vemos el PowerPoint con los menús y todo, pero bueno, se puede ver también, ¿eh? Si quieres dejarlo así. Vale, perfecto.
Bueno, el posicionamiento lo voy a centrar en 2 cultivos. Cultivo de ciclo largo. El primero sería en pimiento. En pimiento, pues lo posicionaríamos haciendo 3 aplicaciones. Una primera aplicación, haríamos un riego antes de la seca, en el cual lo pondríamos a 1 litro hectárea. ¿Para qué? ¿Por qué hacerlo tan rápido? Pues para que ya empiecen a actuar los microorganismos, sobre todo los microorganismos que empiezan a liberar el fósforo, como anteriormente mi compañera dijo, de las pseudomonas, y así poder ver un poco cómo ya empieza a actuar este fósforo y poder ver un mayor incremento en el tamaño de las raíces. Después de la seca, poder hacer otra aplicación, igualmente a 1 litro hectárea, y 15 días después hacer otra aplicación. Entonces, con esto teníamos 3 aplicaciones, un total de 2 litros y medio por hectárea, y poder conseguir al final, pues eso, tener desde el principio ya una mayor tamaño de raíz, y poder conseguir al final una mayor producción y mayor rendimiento. Ese sería el posicionamiento en pimiento, que de momento lo estamos trabajando ya. Tenemos hecho unos ensayos en una finca del Montes y en otra finca de Surimbe. Y bueno, estamos un poco a la expectativa de ver cómo va evolucionando, y después principalmente queremos hacer un conteo de los kilos que se están haciendo comparado con otros ensayos que tienen en otros lados. Cuando ya tengamos los resultados, pues esos resultados se compartirán con todos vosotros. En cuanto a cítricos, sería el otro cultivo donde lo quisiera posicionar. El primer posicionamiento lo haríamos a salida de invierno, que sería por febrero, de hacer una aplicación. Y después, al mes siguiente, realizar otra aplicación a 1 litro hectárea. Y después... Perdona, Darío, es que yo no sigo viendo el pimiento. No sé si el resto de los compañeros ven cítricos. Yo veo eso. Ahora ya sí. Ahora me acaba de aparecer. Vale. Pues sí, en el cítrico, como decía, sería hacer una primera aplicación a la salida invernal. Todo esto va a ser antes de la floración, para que empiece ya a trabajar desde al principio ya todos los microorganismos. Un mes después de hacer otra aplicación, estas 2 aplicaciones a 1 litro hectárea, y posteriormente una última aplicación a media hectárea, unos 45 días después de la primera aplicación, es decir, 15 días después de la segunda aplicación. Con estas aplicaciones ya empezaríamos igualmente, y como en el pimiento, empezar a trabajar los microorganismos, empiecen a obtener ya todos los beneficios de cara ya cuando empiece la floración, al cuajado y al engorde. Y estos serían los 2 posicionamientos, digamos, los 2 cultivos en los que quisiera posicionar Diversity. Y bueno, con esto quisiera ya terminar, daros las gracias por toda vuestra atención. Y como veis, son las 5 en punto, así que hemos cumplido y hemos estado 1 hora. Y creo que eso es algo grandioso que hemos logrado. Grandioso. Sí, bueno, pues ya, hombre, tenemos mucha más información. Lo que pasa es que, como ha dicho Darío, ¿no?, que hemos querido ser muy, muy estrictos con el tema del tiempo, que sobre todo a mí me daban mucha caña mis compañeros, porque yo me enrollaba mucho. Pero que cualquier cosa, porque bueno, pues es un producto que es factible para cualquier tipo de cultivo, ¿vale? Mientras haya un sistema de riego por goteo que sirva de vehículo para poder aplicarlo, cualquier tipo de cultivo, ya dependiendo del ciclo de cultivo, pues se van cambiando las diferentes dosificaciones, ¿vale? Y os animo mucho a que tengáis la confianza de que en vuestros clientes pues lo vayáis empezando a utilizar, porque os va a dar mucha alegría, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta, es el momento ideal para poder resolver. ¿Sí? Solo Oscar ha tenido preguntas. Sí, se ve que se ha animado, está Oscar animado hoy. Bueno, pues... decir que, bueno, que ha sido muy interesante, que miraremos estos productos y a ver qué tal, porque al final nos dedicamos mucho a tirar nutrientes continuamente y no nos curramos el tema de la salud y la estructura del suelo. Qué bueno, Robert. Qué bueno lo que... No, es que lo que has dicho, que parece simple, pero sí, es muy profundo, porque efectivamente la visión que tenemos en Edalife es a empezar a aprovechar más lo que tenemos en el suelo, efectivamente. Hay mucho, y además hay mucho que en gran parte está molestando al cultivo, porque en gran parte hay mucho que está incluso hasta en exceso
y está molestando a otros nutrientes por antagonismo, está molestando porque resulta que tiene la conductividad es alta y eso no permite que la planta tome agua con nutrientes de manera más apropiada. Entonces esto nos ayuda a limpiar un poquito y a equilibrar todo eso que hay ahí abajo, efectivamente. Sí, señor, Robert. Sí. Gran intervención. Muchas gracias, Robert. Gracias. Pues nada. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta, sobre todo a un comentario que ha hecho Marta. Cuando hablamos muchas veces de microbiología, nunca nos acordamos del efecto de positividad en cuanto a descenso de pH en los suelos. Pero además también ha dicho que a la larga, o bueno, no sé en cuánto tiempo, podría afectar a una porosidad del suelo. Es decir, que vamos a conseguir que esa porosidad, podríamos reforzar un poco más este concepto, que nosotros tenemos la posibilidad, además de ligar en nuestros análisis, la tasa de respiración con determinadas porosidades, y animo a la gente a que también sea capaz de mirar esta información que nosotros tenemos disponible, porque es muy interesante cómo con la microbiología y con una buena acción del suelo puede mejorar mucho la porosidad del suelo y por lo tanto que el sistema radicular acceda a diferentes niveles. Claro. Mira, Alberto, vale. Bueno, respondo yo. Mira, con respecto al pH, efectivamente, Almudena, los microorganismos realizan un impacto en el pH, pero estamos hablando en las inmediaciones de la raíz, ¿vale? O sea, no estamos hablando de que los microorganismos bajen el pH del suelo, ¿no? Y nos imaginamos que el pH del suelo ya a nivel general baja. No. Pero sí que bajan el pH en las inmediaciones de donde están las raíces. ¿Por qué? Porque los microorganismos donde van es donde... Esto es muy sencillo. Los microorganismos trabajan con la raíz de la planta porque a cambio obtienen algo, ¿no? Y ese algo es una serie de glucósidos y una serie digamos, de metabolitos que exuda la raíz y que ellos toman como alimento, ¿vale? Y de ahí empieza la simbiosis. Entonces, en esas inmediaciones ellos van liberando ácidos orgánicos, ¿vale? Y esos ácidos orgánicos, pues en lugar del productor estar utilizando ácidos nítricos o ácidos fosfóricos porque es que quiere bajar el pH, pues no, hay otra forma mucho más sostenible y más productiva para él de bajar el pH y es haciendo que su microbiología se desarrolle mejor, ¿vale? Y para eso pues ya Marta ha puesto el listado de cosas que hay que empezar a cuidar, ¿no? Eso con respecto al pH, que por eso los microorganismos son grandes solubilizadores de fósforo, hierro, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente eso, utilizan esos ácidos orgánicos, aparte tienen otros métodos, ¿vale? Pero uno de ellos es la liberación de ácido orgánico al medio. Y con respecto a la generación de agregados, en el ranking de generador de agregados, el número 1 sería un Humic Pro, ¿vale? Y luego los microorganismos. Y también las raíces, las propias raíces con lo que segregan también generan agregados. Y los microorganismos, pues como Marta ha comentado, la glomalina, donde uno de los principales productores de glomalina, que por eso se llama glomus intrarradices, la micorriza, glomus es de glomalina, ¿vale? Ese tipo de sustancias tienen cierto carácter pegajoso y empiezan a generar agregados e incluso las propias hifas de los hongos, cuantos más hongos tengamos instalados en nuestro ecosistema, en nuestra rizosfera, más agregados se forman, ¿vale? El problema es que los hongos, digamos, beneficiosos, son los más sensibles, porque las bacterias, ya habéis visto un ejemplo de lo que ha dicho Marta, que el Bacillus, por ejemplo, me parece que era, el género Bacillus en general trabaja en rangos de temperatura donde ni siquiera un ser humano podría vivir. Sin embargo, los hongos sí son mucho más sensibles. Nosotros lo vemos en la analítica. En la analítica, cuando hacemos una analítica que tenemos, que es del microbioma, cuando vemos cantidad de hongo y cantidad de bacterias, vemos siempre que un suelo que está más fatigado, son las primeras que bajan mucho, son la cantidad de hongos, ¿vale? Y bacterias, pues bueno, van manteniendo de alguna manera el tipo. Entonces, bueno, pues la microbiología es importantísima para generar agregados y por lo tanto, si genero agregados, tengo la porosidad que tú comentas, Almudena, tengo la porosidad que me va a permitir que haya mayor cantidad de oxígeno.
Y si hay mayor cantidad de oxígeno, señores, pues la planta puede hacer el proceso de respiración. Acordémonos que hay dos procesos importantes, que es la fotosíntesis y la respiración. Y la respiración se hace principalmente en la raíz. Y si la raíz no tiene oxígeno, pues ya tenemos un problema, ¿vale? No sé si, yo creo que con esto respondo más o menos a tu pregunta. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, más preguntitas. Aprovechad. Si no, iré a veros uno a uno. Bueno, pues no sé si alguien, recordad que tenéis el micrófono silenciado. Si tenéis alguna pregunta, activar el micrófono, y si no, pues nada, pues damos por concluida el seminario. Ojalá haya servido, aunque sea para un pequeño concepto que os hayamos podido facilitar y os sirva en vuestro día a día. Y ya sabéis que los compañeros están ahí a vuestras órdenes para lo que vayáis necesitando, ¿vale? Pues nada, un fuerte abrazo a todos, que tengáis feliz tarde y cuidaros mucho. Nos vemos próximamente por allí, por vuestra zona. Igualmente. Gracias. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.